Buenas tardes. A ver, vamos a hablar hoy día sobre calidad de la energía eléctrica. El tema de calidad de la energía eléctrica es un tema muy importante, pues muchas empresas, muchas industrias tienen problemas de fallas, sobre todo en la electrónica, en los sistemas, en comunicaciones, en todo lo que tiene que ver máquinas con electrónica muy precisa. Entonces, este tipo de fallas muchas veces se deben al tema de la calidad de energía, que está ligada a todo lo que es distorsiones armónicas. Entonces, vamos a hablar primero de algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de calidad de energía eléctrica, tenemos que los voltajes, las corrientes, tienen una onda ideal, ¿no? Una onda senoidal. Y cuando está distorsionada, ya tenemos una onda que ya no es senoidal, por lo que de alguna manera está afectada por los voltajes y corrientes a otras frecuencias. Los tipos de cargas que tenemos en los circuitos eléctricos básicamente son cargas lineales, ¿no? Que son intensidades absorbidas en forma de onda senoidal. Un ejemplo de cargas lineales, por ejemplo, son las resistencias, las cargas inductivas en régimen permanente, por ejemplo, motores, transformadores y mucho equipamiento dentro de nuestro circuito. Y la otra son las cargas no lineales o deformantes, en la cual la intensidad absorbida es en forma de onda no senoidal, onda distorsionada, ¿no? Básicamente por la existencia de los armónicos. Ejemplo de esto son los arrancadores, los variadores de velocidad, los convertidores de frecuencia y en general casi gran parte de la electrónica. Las fuentes típicas de armónica son básicamente los rectificadores sin inductancia, los rectificadores con inductancia de filtrado, los rectificadores con inductancia de filtrado en el lado de alterna, y en general los armónicos son producidos por la electrónica, por la misma electrónica de control. Todo equipo electrónico trabaja normalmente a altas frecuencias, entonces tienen convertidores que permiten trabajar a altas frecuencias, pero luego esa corriente o ese voltaje tiene que retornar a la fuente natural, que en el caso de Perú es 60 Hz. Entonces, cuando no está bien filtrado, quedan remanentes de voltajes a otras frecuencias, que normalmente son múltiplos de la fundamental, que en este caso 60 Hz. Y al haber voltaje armónico, ya está la autopista como para que, una vez que prendamos los equipos, se generen las corrientes armónicas. ¿Qué distorsiona la tensión? Bueno, las distorsiones en sí, lo que es armónicos, básicamente se deben a los usuarios mismos que tienen electrónica y una serie de equipos de carga no lineales, o lineales, perdón, y que de alguna manera generan su propia distorsión. Ahora, como la red está interconectada, ¿no? Tenemos subestaciones que alimentan a diferentes empresas, entonces las distorsiones se pasean por todo el circuito eléctrico, por lo tanto, muchas veces los armónicos nos afectan. ¿Por qué? Porque tenemos distorsiones que nos llegan de la red eléctrica. Ahora, ¿qué hacen los armónicos? Los armónicos producen calentamiento, ¿no? Producen sobrecarga en conductores, producen la resonancia en paralelo, que normalmente puede afectar a los bancos de condensadores, y por supuesto un bajo factor de potencia, ¿no? ¿Y qué cosas son los armónicos? El armónico de una onda es un componente en frecuencia de la señal, que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Por ejemplo, el armónico de orden 2, en el caso de tener nuestra red de acá en Perú de 60 Hz, estamos hablando de 120 Hz. El armónico 3 por 60, 180. El armónico 4 por 60, 240, y así sucesivamente, ¿no? Normalmente se controla hasta el armónico 40, o si no, muchas veces hasta el 60, porque ya los armónicos por encima de esos valores ya son insignificantes en lo que pueden influir en nuestros circuitos. La distorsión armónica.
La distorsión armónica básicamente se debe a la presencia de cargas no lineales, como hemos estado comentando, las que van a generar componentes de frecuencias múltiplos de la fundamental, ¿no? En el caso de Perú 60 Hz, en el caso de Europa es 50. Entonces, en el caso de 60, la armónica quinta, por ejemplo, estamos hablando que sería 600 Hz, la séptima 420, la onceava 660. Sus magnitudes se expresan como porcentaje de la magnitud fundamental, ¿no? Y por supuesto las armónicas se calculan siempre según los estándares internacionales, en este caso el IS 1047. Ahora, el factor de distorsión individual, ¿no? Ese es el armónico individual, hay en voltaje y hay en corriente. En voltaje, el factor individual es el múltiplo del fundamental. En este caso se calcula matemáticamente dividiendo el valor que corresponde entre el valor nominal. Supongamos si estamos en una fuente de 220 voltios, tendríamos de repente el valor de 4 voltios, entonces el valor de ese armónico individual sería los 4 voltios entre los 220 por 100 para establecerlo en porcentaje. Entonces Bn viene a ser el valor eficaz de la tensión armónica de orden n en voltios, y Bn mayúscula viene a ser el valor nominal de la tensión en el punto donde se está haciendo la evaluación. Y por supuesto, como tenemos diferentes componentes armónico 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces vamos a tener también el factor de distorsión total por armónicas, o el THD, que en realidad viene a ser una resultante, ¿no? El THD viene a ser la resultante de los voltajes armónicos de orden 2 hasta orden n. Ahora, normalmente se calcula hasta el armónico 40, ¿no? Entonces se suman los cuadrados, ¿no? Es la raíz cuadrada, es la suma de los cuadrados de todos los voltajes armónicos individuales hasta el 40, divididos entre el voltaje nominal. Y normalmente se estipula en porcentaje, ¿no? Por eso es que al dividirlo entre voltaje nominal y multiplicarlo por 100 nos resulta en porcentaje. Para la corriente, el factor individual de corriente también tenemos, ¿no? Así como teníamos el voltaje de orden n, puede ser orden 3, orden 4, orden 5, entonces tenemos también, al tener voltaje, entonces ya podemos tener corriente, ¿no? Al haber diferencia potencial, entonces puede circular una corriente, y a esta corriente se denomina también la corriente armónica. Entonces tenemos también la corriente individual, que viene a ser, al igual que el voltaje, el valor de corriente en frecuencia n, en este caso frecuencia puede ser 3, 4, 5, dependiendo, entre la corriente nominal, y eso multiplicado por 100 nos da en porcentaje. Ahora, también se estila dar el valor de la corriente armónica en amperios, ¿no? Y al igual que en voltaje, también tenemos la resultante de todas las corrientes armónicas, que vendría a ser el factor de distorsión total de corrientes armónicas, llamado el THD de corriente. Y al igual que en voltaje, también el THD viene a ser la resultante, que resulta de sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todos los armónicos individuales, que en este caso se estila hasta el 40, ¿no? Y al dividirlo entre la corriente nominal nos resulta en un valor sin dimensiones, y multiplicado por 100 nos da este THD en porcentaje. Entonces el THD corriente se presenta en porcentaje, pero también se presenta en valor de amperios. Ahora, hay una serie de normas, ¿no?, internacionales, y también existe la norma peruana. La norma peruana, la NTCS 02097, que se editó en el año 97, y por supuesto que ha habido actualizándose hasta la fecha, ¿no? El objetivo de esta norma es regular, ¿no?, según la ley de condiciones eléctricas, los valores mínimos que debe tener un circuito eléctrico, ¿no? Ahora, esta norma, si bien está en vigencia, no prevé compensaciones a los usuarios por una mala calidad. Las compensaciones se dan a nivel de los distribuidores, pero por efectos de voltajes y frecuencias, no así por el efecto de armónicos y flickers. Ahora, en estas normas se establecen valores mínimos de las distorsiones. ¿No? En este caso, los valores se dan por el tema de los indicadores. Entonces, los indicadores son en el caso de flicker, por ejemplo, es el índice de severidad por flicker de corta duración.
el PST. El flicker es una distorsión que no afecta a la maquinaria, solamente produce una sensación de malestar en el ser humano y se siente por el tema de la iluminación, ¿no? Entonces altos valores de PST flicker crean ambientes que pueden crear malestar y hasta una enfermedad en los seres humanos. La norma peruana no prevé ningún tipo de compensación, ¿no? Pero según la norma el valor límite es 1. ¿No? La otra perturbación es las tensiones armónicas individuales, lo que vimos, ¿no? Los armónicos de orden 2, 3, 4 hasta orden n. El otro indicador es el factor de distorsión total de armónicos, el THD, ¿no? Que se define THD en voltaje y THD en corriente, ¿no? Y ya vimos que es una resultante. Y por supuesto, al momento de hacer las mediciones, estos valores de THD o de voltaje o de corrientes se evalúan en intervalos de medición de 10 o 15 minutos, ¿no? En el caso de la norma peruana establece que el intervalo debe ser 10 minutos, pero mundialmente para hacer análisis de potencias y de energías el intervalo es 15 minutos. Entonces muchas veces, para no tener que hacer doble medición, normalmente se puede trabajar en intervalos de 15 minutos para todas las variables eléctricas. Ahora, ¿qué parámetros son relevantes y cómo deben ser ellos medidos? Primero, para hacer mediciones de calidad de energía se necesita tener analizadores de redes eléctricas que cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Normalmente las marcas conocidas, sean americanas, sean europeas, están basadas en normas internacionales, en este caso la IEC 1047 o la IEC 1415, que antes era la IEC 818, que son la base de la norma peruana NTC-SE. Ahora, los equipos de medición, los analizadores que usemos para los estudios de calidad deben cumplir con los requerimientos mínimos de medición dados por estas normas, ¿no? Que básicamente lo cumplen, ¿no? Y la mayoría de estos analizadores, cuando uno los compra, vienen con su certificado de calibración. Ahora, es imprescindible también que se puedan medir los armónicos individuales, como mínimo hasta el 40. ¿Y por qué hasta el 40? Porque la norma peruana prevé hasta el 40. Hay normas internacionales que prevén la medición hasta el armónico 50. Pero en la práctica, que mida hasta el valor 40 es más que suficiente porque la mayoría de los valores, la mayoría de las distorsiones, el THD es afectado por el mayor valor. En este caso, normalmente tenemos el armónico 5, 3, 5, 7, hasta 11 máximo. Los demás casi no influyen en el valor del THD, que al final es el que interesa, porque la resultante de corriente es la que normalmente va a afectar nuestros circuitos. Entonces es necesario hacer un estudio de calidad de energía por lo menos una vez al año, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque las condiciones de distorsión van variando en el tiempo, ¿no? Y sobre todo porque estamos afectados no solamente de nuestra propia electrónica, sino también de todo lo que se pueda generar en la red donde estamos siendo alimentados por el distribuidor. Entonces muchas veces la mala calidad viene de afuera, por eso que es recomendable hacer estudios de calidad por lo menos una vez al año. Ahora, acá les muestro es un protocolo de actuación, ¿no? Básicamente primero tenemos que se detectan los síntomas de perturbaciones armónicas. Normalmente síntomas son, por ejemplo, que se comienzan a saltar las protecciones, se comienzan a quemar las tarjetas electrónicas, se nos quema algún variador de velocidad y cuando chequeamos nuestro circuito más o menos nos damos cuenta que no es un problema eléctrico o no es un problema de circuito. Entonces muchas veces es un problema de distorsiones. Entonces, ante un síntoma, entonces ya una vez detectado el síntoma, ya viene obtener la información de la instalación eléctrica, ¿no? Hacer un diagrama unifilar, más o menos identificar dónde están los posibles generadores para luego hacer una inspección física, ¿no? Conocer la instalación y comenzar con la campaña de mediciones, que es el siguiente paso. Una vez que hemos hecho la inspección física, tenemos ya un diagrama unifilar en nuestro circuito, entonces ya podemos hacer un plan de mediciones. Un plan de mediciones que incluya los puntos relevantes donde va a ser la medición. Normalmente cuando tenemos un circuito eléctrico tenemos que de todas maneras hacer la medición en la alimentación principal. ¿Por qué? Porque es importante saber la distorsión que está ingresando de fuera o que está pasando por ese circuito. Y luego ya concentrarnos en algunos puntos interiores donde sospechemos que tenemos algunos generadores de armónicos
por ejemplo, zonas de variadores de velocidad, zonas de convertidores, zonas de fuentes de generación de armónicos. Luego de tener las mediciones ya se hace un análisis, se hace una evaluación y diagnóstico, y a partir de esa evaluación y diagnóstico puede ser temporal, se hace un seguimiento, o puede ser definitivo. A partir de ahí ya se hace, se establecen las soluciones a los problemas que se encuentren, ¿no? Luego viene ya la supervisión y control de la instalación, y por supuesto la retroalimentación, porque este tipo de estudios, como le dije, deberían hacerse por lo menos una vez al año, o cuando la situación lo requiera según los síntomas que presente nuestro circuito eléctrico. Ya cuando hemos definido hacer un estudio de calidad, ¿no? De repente el estudio de calidad anual que hacemos, o de repente ante la presencia de síntomas de fallas que aparentemente no tienen una razón, ¿no? Yo le llamo normalmente las fallas fantasmas, porque son fallas que no son detectables por medidores comunes. Entonces tenemos que ya pensar en un estudio de calidad. Un estudio de calidad, como vimos en el protocolo de actuación, una de las cosas principales es la campaña de mediciones. Ahí mostramos una foto donde hay un analizador, ¿no?, ya instalado con sus pinzas y sus voltajes, de tal manera que nos permita evaluar nuestro circuito. Ahora, por supuesto que para hacer las mediciones tenemos que tener primero un plan, un diagrama. Entonces se tiene que elaborar un diagramita unifilar sencillo, ¿no? A partir del diagrama eléctrico y a partir de nuestra inspección ocular, establecemos un diagrama simple que nos permita conocer cómo se distribuye desde la alimentación principal hasta los principales puntos donde vamos a establecer nuestras mediciones. Entonces, a partir de este plan ya comenzamos a hacer nuestras mediciones. Ahora, ¿qué periodo de medición debemos tomar? Lo ideal es la semana típica. Por ejemplo, si estamos hablando de la alimentación principal, tenemos que hablar de semanas típicas. ¿Por qué? Porque la semana es variable. Entonces, tomar un día específico es un poco complejo, porque lo que queremos saber es cómo se distribuye la distorsión. La distorsión no es constante, varía en el tiempo, va a depender de repente de los equipos que tengamos prendidos, o de qué cosa está prendido a nuestro alrededor en nuestros vecinos. Entonces, por eso es que es importante en la alimentación principal, en este caso, si vemos ese diagrama en donde están los 3 transformadores, de todas maneras tenemos nuestro equipamiento para tomar la semana típica. Y paralelamente con otro equipo tenemos que ir haciendo ya los registros en las zonas internas, dependiendo de cómo trabaja el equipo. Normalmente hay que agarrar un periodo de trabajo donde, bueno, por supuesto, definir que el equipo esté trabajando, que vamos a medir, o la zona que esté trabajando, de tal manera que tengamos un registro. A nivel registro interno, lo mínimo que se tiene que registrar es 24 horas. Ahora, normalmente se deben tomar periodos de entre 2 y 3 o 4 días, y en algunos casos también semana típica. Por eso que es importante trabajar con varios analizadores. Una consultoría que hace este tipo de estudios normalmente trabaja con varios analizadores. En el caso de nosotros, cuando hacemos estudios de calidad, desplazamos la cantidad de analizadores más o menos que necesitemos, de tal manera de que podamos hacer una muestra en el menor tiempo posible, porque la idea es que un estudio de calidad sea en un tiempo relativamente corto. Una vez que ya tenemos nuestro registro, ahora cuando hacemos la medición en nuestro analizador de redes, nos registra en intervalos de 10 o 15 minutos durante un día, 2 días, 3 días, o durante la semana típica. Entonces vamos a tener varias muestras. Entonces todo ese registro nos lleva a hacer un resumen, ¿no?, para poder hacer la evaluación. Entonces esta es una tablita ejemplo de cómo se hace un ejemplo de los puntos que hemos medido y las principales variables, ¿no? El THD, que es la distorsión resultante, armónicos en voltaje; el THD en corriente; los voltajes máximo y mínimo; la frecuencia; el factor de carga; la potencia máxima, ¿no? Entonces, este tipo de tablitas van a acompañar como un resumen para efecto de análisis, porque paralelamente a esto tenemos nuestra hoja Excel, donde tenemos todas nuestras variables ya registradas en intervalos de cada 15, y todas las variables: voltajes, corrientes, voltajes individuales, armónicos individuales, etcétera. Y normalmente en nuestro registro vamos a tener curvas, ¿no? Ahí este es un ejemplo de una curva, por ejemplo, a partir de un registro de una semana típica de una planta, una fundición, ¿no?, de una de las subestaciones, la subestación Tornería. Entonces ahí se ve cómo va variando la demanda máxima, ¿no? Esa variación de demanda máxima es porque el consumidor trabaja y no trabaja, ¿no? Ahí se ven los periodos de trabajo. Y paralelamente, en ese mismo periodo, para ese mismo sitio, se genera también el armónico de voltaje, el THD en voltaje, ¿no? De tal manera que tengamos también cómo varía el THD de voltaje.
Entonces, como ven, también varía en el tiempo, ¿no? Y va a ser influido por otras variables. En este caso, se ve que es constante, independientemente si Tornería está trabajando o no está trabajando, lo que quiere decir que la distorsión en este transformador le viene de fuera, ¿no? Son conclusiones que normalmente uno va llegando con el análisis. Igual para la corriente también tenemos el TH de corriente en este caso, y también el diagrama de demanda máxima, ¿no? Que nos sirve para hacer ese análisis, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, que los valles, en el caso de que cuando para la tornería, también para la distorsión armónico de corriente, lo cual es lógico, porque la distorsión armónico de corriente se da cuando los equipos prenden, ¿no? Cuando los equipos se apagan, tenemos solamente distorsión de voltaje, que es la que normalmente se va generando en otras partes de la instalación. Y por supuesto la presencia de armónicos tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, en esta diapositiva muestro un resumen de las consecuencias. Por ejemplo, en el elemento en los conductores tenemos aumento de la corriente, y al aumentar la corriente tenemos pérdida por efecto Joule, por lo tanto tenemos pérdida de energía, ¿no? ¿El efecto cuál es? Calentamiento. Entonces se calientan los cables y por supuesto se deterioran, ¿no? También otro tema, al tener al aumento de corriente comienzan a dispararse las protecciones, ¿no? Y en casos extremos también comienzan a quemarse algunos componentes. En el conductor neutro tenemos circulación de armónicos múltiplos de 3. Tenemos retorno por el conductor de neutro también, ¿no? ¿Y el efecto cuál es? Sobreintensidad en el neutro, calentamiento del neutro, degradación prematura, disparo de protecciones. En el caso de condensadores, se produce una resonancia en paralelo con el sistema. Se amplifican los armónicos. ¿Qué tenemos? Calentamiento de condensadores, saltan las protecciones, envejecimiento prematuro y por supuesto destrucción, quemado de condensadores. Por eso que es importante, cuando diseñamos nuestro banco de condensadores, hacer una medición de calidad de energía, de tal manera que sepamos cuál es el nivel de calidad para podernos proteger, porque si no, lo primero que se va a malograr son nuestros condensadores. En el caso de máquinas eléctricas, tenemos circulación de corrientes armónicas por los devanados, tensiones armónicas en bornes. ¿Qué cosa ocurre? Sobrecalentamiento y pérdida de aislamiento térmico. Efecto Joule, pérdida por Joule. Aumento de pérdidas magnéticas por histéresis y Foucault. Desclasificación del transformador. Vibraciones en el eje, desgaste mecánico y una serie de problemas en todos nuestros componentes. En el caso de equipos de medición y control, medidas no válidas, errores en el proceso de control. ¿Cuál es el efecto? Valores de magnitudes incorrectas, interferencia con sistemas de comunicación. ¿Cómo prevenir o solucionar problemas de calidad de energía eléctrica? Bueno, de todas maneras debo recalcarles que este es un tema especializado, ¿no? Hay mucha gente, muchos clientes a veces me han comentado, ¿no? Que creen que el tema de calidad de energía es comprarse un par de analizadores y ponerse a medir, ¿no? Lamentablemente este tipo de estudios requiere un know-how, requiere de experiencia, requiere de haber hecho muchos estudios en otras empresas para poder comparar y para poder llegar a lo que realmente queremos, que es una evaluación y diagnóstico y la solución a los problemas. Entonces, el tema de calidad no pasa con comprarse equipamiento, sino el tema de know-how. El know-how es básicamente la experiencia del ingeniero que va a hacer las mediciones y que va a llegar a las conclusiones y que va a dar las recomendaciones necesarias. En este caso, nosotros como empresa ya tenemos muchos años en el mercado y particularmente yo como ingeniero he hecho una serie de estudios en más de 300 edificaciones. Entonces, acá presento algunas generalidades de cómo prevenir o solucionar problemas de calidad de energía. Primero, nuestros circuitos dedicados, ¿no? Donde tengamos electrónica y dependiendo del nivel de distorsión que tengamos, vamos a tener que tener nuestros UPS, nuestros transformadores de aislamiento, ¿no? Nuestros sistemas de backup. Luego, tenemos que tener una buena protección a tierra, ¿no? El sistema de puesta a tierra tiene que estar bien diseñado y con un buen mantenimiento, ¿no? Tenemos que tener o instalar eliminaciones de sobretensiones para protección de áreas claves. Tenemos que mantener bajas las impedancias de la ruta tierra. Este es algo que también observo mucho. Llego a planta donde me dicen, sí, mis pozos les he hecho mantenimiento cada 6 meses y el valor de ohmiaje está muy bajo. Y yo le pregunto, pero ¿y cómo están tus circuitos? ¿No? ¿Por qué? Porque los pozos a tierra pueden estar muy bajos, pero el pozo a tierra es como en un tránsito, ¿no? Es el equivalente a tener estacionamientos. Y ahí van a estacionar ¿quiénes? Las corrientes, las grandes corrientes, los camiones, las pequeñas corrientes, los autos, ¿no?
y las corrientes muy bajitas las motos. Entonces, tienen que tener los caminos para llegar al estacionamiento, en este caso los pozos a tierra, ¿no? Y esos caminos deben estar descongestionados. En este caso, un circuito eléctrico está descongestionado cuando la impedancia es baja. Entonces tenemos que asegurarnos que la impedancia de todas las rutas a tierra estén bajas. Pues tenemos un pozo con bajo humeaje, pero si nuestras rutas a tierra están con alta impedancia, simplemente las corrientes nunca van a llegar a los pozos y se van a quedar y van a penetrar en nuestra electrónica y van a comenzar a crearnos los problemas que normalmente nos crean en todo nuestro equipamiento. Tenemos que preparar nuestro circuito también para que sea capaz de asimilar el contenido de corrientes armónicas. Las corrientes armónicas son corrientes que se adicionan a la nominal, y al adicionarse a la nominal produce más calentamiento y, por supuesto, los cables muchas veces no están preparados para recibir esas corrientes adicionales, ¿no? Entonces ahí es donde se van a producir los problemas. Entonces nuestro circuito tiene que estar preparado, por eso que tenemos que hacer estudios de calidad cada cierto tiempo para ver cómo podemos subsanar todos estos problemas. Que balancear correctamente las cargas de los conductores. Normalmente tenemos circuitos trifásicos que cuando hacemos nuestro circuito y tomamos y necesitamos tenemos consumidores monofásicos, entonces comenzamos a tomar de la fase 1 con 2, de la 2 con 3, de la 3 con 1, pero no lo hacemos de manera balanceada y eso desbalancea el circuito. Entonces tenemos que tener nuestros circuitos balanceados. Tenemos que disponer un plano detallado del sistema tierra. Eso también pasa en muchas plantas antiguas. Yo llego y le pregunto, ¿tienes un plano de cómo está tu circuito a tierra? No lo tienen. Entonces normalmente mucha gente no le presta atención al sistema tierra. Y en un circuito eléctrico donde tenemos distorsiones, tenemos que tener bien claro dónde están ubicados nuestros pozos, qué cosa protege cada pozo y cómo está el circuito de todos nuestros conductores que llevan a las corrientes a los pozos. Y tiene que estar bien definido y en planos. Y por supuesto, ya el último recurso, porque ya nos demanda inversión, es usar filtros específicos que complementen todas estas acciones. Pero primero tenemos que tomar las acciones anteriores para culminar, y así que las distorsiones son muy elevadas, ya tenemos que pensar en colocar filtros en las partes más críticas de nuestro circuito. También muchas veces tenemos que hacer algunos cambios en la estructura de la instalación. A veces tenemos estructuras de instalación diseñadas para cuando no tenemos distorsión, pero cuando ya tenemos perturbadores o distorsiones dentro de nuestro circuito, tenemos que, por ejemplo, ahí muestro un ejemplo sencillo de cómo podemos mejorar un circuito, ¿no? Un transformador alimentando, compartiendo los conductores entre perturbador y material sensible, versus el otro en paralelo que sí me permite tener mucho más protección. Y la distorsión se va a través del transformador hacia afuera, o en todo caso hacia tierra, porque ahí tenemos las protecciones. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo se podría cambiar el circuito para solucionar. Ahora, una vez que tenemos ya nuestros circuitos bien diseñados, ¿no? Tenemos hecho tenemos bien nuestra protección a tierra, tenemos bien balanceadas nuestras cargas, tenemos nuestros conductores bien diseñados, siempre pecar por exceso, o sea, a veces hay que pecar por exceso de cobre. Ya estamos pensando ya de repente en sí que la distorsión muy elevada, ya en el tema de filtros. Entonces la solución puede ser por el lado de los filtros. Los filtros básicamente capturan el armónico individual más grande y lo conducen a tierra, ¿no? Entonces para seleccionar los filtros, de todas maneras tenemos que tener el estudio de calidad de energía. Hay gente que quiere comprar filtros sin hacer un estudio de calidad, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero el que me vende los filtros me hace el estudio. Falso, pues, porque el que vende los filtros no va a tener los costos como para hacerlo. Entonces lo que hacen normalmente son algunas muestras de un día, o muestras muy referenciales, ¿no? Pero lo ideal es hacer un estudio de calidad. Y a partir del estudio de calidad ya se seleccionan los filtros. ¿Por qué? Porque al proveedor de filtros se le va a entregar el registro de la semana típica de la zona que deseamos, ¿no? Donde vamos a tener la variación del armónico individual que vamos a hacer, que va a capturar nuestro filtro. Por eso que es importante siempre el estudio de calidad, ¿no? Por ejemplo, un filtro activo de circuitor, el AFQ, ¿no? Hay diferentes filtros en el mercado, este es uno que he puesto de ejemplo, ¿no? Tenemos la red, tenemos la carga y colocamos el filtro de tal manera de que la distorsión sea capturada, ¿no? Normalmente lo que hace un filtro es capturar la corriente armónica o el armónico individual más preponderante. Por ejemplo, de repente el armónico 5 o el 7
es el más importante, entonces ese es el armónico que vamos a capturar. Pero al capturar el armónico más preponderante, el THD se cae, ¿no? Entonces, conclusiones. Primero, los clientes usuarios finales consumen energía, tienen sus circuitos eléctricos, tienen mucha electrónica y tienen que ser conscientes de que las distorsiones están presentes en los circuitos, sea en su circuito interno o le viene de fuera. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de ello y establecer estudios de calidad periódicamente para asegurarse de cómo están sus distorsiones y evitar fallas en nuestros circuitos. Muchas veces, muchos clientes, a veces cuando los he visitado, ya se acostumbran a las fallas, o sea, simplemente a veces me comentan que cambian una tarjeta electrónica de un equipamiento 3 o 4 veces al año, lo cual demanda mucho costo, pues simplemente se han acostumbrado. ¿Por qué? Por no tomar acción, ¿no? Hacer un estudio. Ahora, hay gente que dice, sí, yo hice un estudio de calidad hace 5 años, hace 5 años ya no sirve. O sea, hay que hacer estudios actualizados cada cierto tiempo porque la electrónica va cambiando. En nuestra misma planta vamos comprando nueva maquinaria con electrónica muy precisa. Entonces no podemos instalar una maquinaria sin haber hecho un buen estudio de calidad. Por eso que es importante primero ser consciente de que la calidad de energía es importante porque si no voy a tener fallas. Entonces tengo que hacer un estudio. Eso básicamente es una conclusión fundamental. Entonces, este es un tema especializado, eso sí. Entonces yo siempre aconsejo, no se trata de comprar equipamientos, se trata de que sea realizado por un profesional o una empresa consultora que tenga la experiencia para darnos las soluciones a los problemas que se encuentren. Ahí les muestro mi correo y mi celular en caso quieran una mayor información. Gracias.